Congreso número 11 que realiza el IAEF Filial Córdoba. En esta ocasión, el nombre de este evento que nos convoca es el desafío de crecer con equilibrio. Diferentes referentes de la economía, de la política y de los negocios del país se van a estar expresando, dando sus miradas sobre la situación actual. Por eso nuestros periodistas lo van a estar entrevistando y vos acá los vas a poder escuchar. Usted, que ha pasado por el Consejo de la Magistratura, tiene bien en claro cuáles son todas las acciones y todos los valores que tiene el Consejo después que se creó a partir de la reforma del 94. Y uno viendo el panorama judicial de la Argentina, de la manera en que se está expresando y de la manera en que los ciudadanos pagamos impuestos para mantener todo eso, nos preguntamos por qué el Consejo de la Magistratura se hace desear tanto para funcionar como tal vez los ciudadanos quisiéramos que funcione. ¿Cuál es el tema? Para mí hay, simplificándolo, ¿no? Naturalmente hay como dos patas de esta estructura que nos complica. La pata número uno es que todo lo que tiene que ver con la ley, los abogados, los jueces, los fiscales, los funcionarios, somos conceptualmente muy reacios al cambio. Para nosotros 300 años no es nada, 500 años es un poco, y con 1000 años más o menos estamos cómodos, y esto no lo digo en broma, es muy en serio. Con lo cual, los cambios nos llevan más esfuerzo que al resto. Y esto hay que cambiarlo, porque el mundo hoy en día, la diferencia que hay entre la realidad de hoy y la realidad de hace 30 años, no es la que había entre 1890 y 1860. Y mucho menos la que había entre 1700 y 1670. O sea, la historia, la realidad, la tecnología, la vivencia individual de cada uno y por ende la vivencia social cambia mucho más rápidamente. El sistema judicial no da más en términos de este modus operandi de no cambiar nada. Tema uno. Tema dos, los jueces buenos protegen a los jueces malos. Es increíble esto. Se puso un fenómeno curiosísimo de espíritu de cuerpo que existe también en el periodismo, en los abogados, en los médicos. Es natural que haya espíritu de cuerpo, es humano que uno tienda a proteger a quien está al lado de uno, aunque ni siquiera sea amigo. Pero el problema ¿cuál es? Primero son funcionarios públicos, ni siquiera son funcionarios, son el tercer poder, son el poder judicial, porque los jueces son el poder judicial, no son empleados del poder judicial. Y fundamentalmente, el hecho de que los jueces protejan los buenos a los malos, lo que termina provocando es que son todos malos, porque o es malo o es cómplice de un malo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Por lo menos estoy hablando del Consejo de la Magistratura de la Nación, ¿no? En el Consejo de la Magistratura de la Nación el problema es que los jueces se niegan sistemáticamente a enjuiciar a los jueces que merecen ser enjuiciados o enviados a juicio político, salvo excepciones. Y claro, y eso traba todo el sistema. Le agregamos un detalle. Hay un defecto en la ley que para mí es inconstitucional, en la ley del Consejo de la Magistratura, que dice que los jueces no pueden ser enjuiciados por el contenido de sus sentencias. Esto sería igual a decir que los médicos no pueden ser enjuiciados por el contenido de sus operaciones, o que los arquitectos no pueden ser enjuiciados por los edificios que hacen. El sentido de esa ley es lógico y es no apretar a los jueces, pero hay límites. Las cosas no pueden ser absolutas. No es posible que un juez que dicta una sentencia que es manifiestamente ilegal, manifiestamente nula, y las hay, y muchas, zafe del juicio político porque la ley establece una especie de dos categorías de humanos, los que son jueces y los que no lo son. Esto no puede ser. Ahora, bueno, para las leyes están para que se cambien, ¿no? Uno no visualiza movimientos que apunten a decir, bueno, primero, así como a los jueces y a los legisladores argentinos les cuesta cambiar, uno ve otras partes del mundo que sí han podido hacerlo, sí han podido cambiar y ayornarse con lo que ocurre en el momento. Eso por un lado. Y por el otro, si hay una ley, un artículo de la Constitución que está trabando el normal funcionamiento de esto, como usted explicaba recién, de que no se puede juzgar a los jueces por sus sentencias, bueno, pero hay una manera de resolverlo a través del cambio de la ley. Sí, es cierto que es de una solución simple, sí y solo sí se ponen de acuerdo gobierno y oposición. Y el problema que nos viene manteniendo en el fondo del pozo desde hace décadas es que la oposición en general, no siempre, pero en general es demasiado obstaculizante de las medidas
que no son de incendio. Y esto no es un tema de incendio aparentemente. ¿Por qué digo aparentemente? Yo creo que sí es un tema de incendio. La gran diferencia del mundo, digamos así, desarrollado, del mundo civilizado, del mundo moderno, y la Argentina es que ellos tienen un poder judicial y nosotros no. Nosotros en la Argentina tenemos un sistema judicial que no está por colapsar, está colapsado. Y ninguno de nosotros puede, digamos, aventurar, puede imaginar cómo va a salir una sentencia. Y de hecho, yo le pregunto a todos los que no son abogados, ¿no les resulta incómodo cuando su abogado le dice, mirá, no puedo asegurarte cómo va a salir? Bueno, es que claro, es que nadie puede asegurar cómo va a salir. Porque hoy en día, desgraciadamente, son tantos los factores que convierten el litigar en un riesgo que no hay seguridad jurídica. Y esto es una barbaridad, es impensable que alguien invierta en la Argentina con esta situación. ¿Cómo se cambia? Se cambia tocando 3 o 4 cosas, 5, 6, no muchas más. No es tan difícil. Estamos hablando de cambiar un poder judicial que tiene 15.000 empleados en total, el nacional estoy hablando. Se puede hacer. Lo que pasa es que hay que querer cambiar. Y mi sensación es que hay mucha gente que o no quiere cambiar o tiene miedo de cambiar. Alejandro, han pasado en los últimos 30 días tanta cantidad de cosas que es imposible a veces decir, bueno, vamos a hablar de este tema o del otro, pero te pido sí que me des tu opinión sobre todas estas situaciones que hemos vivido los argentinos, algunas intempestivamente, como esa cuasi corrida cambiaria o corrida si querés, y cómo alteró el ánimo de los argentinos y cómo ve esta sociedad que a veces es asombrada todos los días por lo que está pasando, ¿no? Claramente lo que hubo es un efecto sorpresa muy grande en la sociedad. Nosotros lo medimos a raíz de las encuestas en Poliarquía y observamos que a raíz de la corrida cambiaria y la devaluación fuerte de la moneda y la incertidumbre que eso generó y la decisión del gobierno de recurrir al FMI, se generó una incertidumbre muy grande. Una incertidumbre muy grande porque además inesperada por muchos sectores de la sociedad, que todo fue muy rápido. Y la gente me parece que todavía no termina de procesar y entender qué fue lo que pasó. Si la cosa venía relativamente bien, la economía más allá de los ajustes de tarifa y de la reducción de los subsidios mostraba algunos sectores en crecimiento, la inflación más allá de que las metas que el gobierno proponía no se llegan a cumplir, pero cada vez venía siendo un poquito menor, y ahora la gente dice, de repente, pareciera que estamos en problemas de vuelta. Perdóname que la interrupción, Alejandro. Pero la gente o los hechos determinaron de que había una equivocación. Te aclaro lo siguiente, yo voté a Cambiemos y lo voy a seguir votando a Cambiemos, pero la pregunta es, ¿este gobierno no tenía idea de que esos procesos de endeudamiento para mantener el déficit fiscal a la larga explotan antes o después, pero explotan? Bueno, hay una decisión muy grande que el gobierno tomó y que lo anunció desde el día 1 que se llama gradualismo. La disparidad está en lo que para algunos, sobre todo para el gobierno nacional y para los inversores, es gradual, y algunos hasta se quejan de que es demasiado gradual. Para la población que recibe aumentos de tarifas o reducciones de subsidios, no es tan gradual. Entonces está esa tensión constante entre el nivel de velocidad en la normalización de la economía que el gobierno quería poner y sí la paciencia de quienes financiaban eso. Básicamente lo que estuvimos viendo es que había inversores argentinos y extranjeros, porque todo aquel que compraba una Levaco, todo aquel que compraba un bono argentino, estaba prestándole plata al gobierno para que el gobierno no se vea forzado y obligado a reducir muy rápidamente los subsidios o las jubilaciones o las pensiones o los desbarajustes de la economía argentina. Entonces esa fue una opción que el gobierno tuvo. Había algunos factores al principio de Cambiemos, ¿te acordás? Algunos economistas que formaban parte de Cambiemos que querían una línea mucho más dura. Y el gobierno optó por no ir por ese camino. Y le fue bien no yendo por ese camino, por lo menos hasta hace un mes atrás. Ganó la elección y tenía un buen apoyo de la opinión pública, la oposición estaba dividida, fragmentada, sin una idea. Hoy pareciera que la situación tiene el potencial para cambiar. Ahora, hay elementos que no cambian. El peronismo sigue dividido. Dentro del peronismo la figura más fuerte es la de la exmandataria, que tiene un piso muy alto, pero un techo muy bajo, como se dice en la jerga nuestra. Entonces,
Acá lo que va a depender fundamentalmente es del nivel de crecimiento y de recuperación que pueda tener el gobierno en los próximos, no meses, porque seguramente los primeros meses después de los anuncios que hoy se van a hacer con el acuerdo del FMI, por ahí no van a ser sencillos, pero si la economía se estabiliza y después, como pasó el año 2017, vuelve a crecer y la opción que el peronismo le presenta a la sociedad, como pasó en el 2017, es la de Cristina Kirchner, el camino que el gobierno tiene todavía sigue siendo muy positivo desde sus perspectivas de mantenerse al poder. Déjame que te ponga palos en la rueda. Sí. Fiscal duro. Los inversores se llenan la boca diciendo desde el exterior en la que en la medida que la Argentina no encare una profunda reforma laboral, esto es ponerle coto al sindicalismo fuerte que tiene la Argentina, y en la medida que la carga impositiva, la presión fiscal de Argentina sea tan alta, es imposible venir a invertir a la Argentina. Sin inversión, quienes apostamos a la inversión y no al consumo, pensamos que esto no va a ser tan fácil este camino a recorrer. Sí, de vuelta, ahí hay dos tipos de inversores, ¿no? Están los inversores que invierten en la economía real y que tienen que poner fábricas y pagar sueldos, y están los inversores que financian y prestan plata al Estado para decir lo que estamos haciendo antes. Todos se preocupan por distintas cosas, ¿no? O sea, uno se preocupa, en el fondo todos se preocupan porque es una economía argentina muy trabada, muy pesada, donde el Estado consume más del 40% del PBI argentino, le pone una mochila muy difícil al sector privado. Pero de vuelta, lo que tenemos que ver acá es si el camino del paso a paso que el gobierno había elegido puede seguir funcionando o no. Y ese paso a paso no solo era en términos fiscales, sino como fue la reforma impositiva, lentamente ir disminuyéndola, el gasto público lentamente ir disminuyéndolo, facilitar y desburocratizar de a poco los procesos, cambiar convenios colectivos como se han hecho en algunos sectores. De hecho, la gran disputa con Moyano y con los camioneros es porque Camioneros no acepta cambiar su convenio colectivo de trabajo para hacerlo más productivo y más eficiente y menos costoso. Y esas son las disputas de poder que hay. De vuelta, el gobierno, y yo coincido en ciertas partes, llegó a la conclusión de que si iba muy de golpe y muy rápido, no tenía la fuerza política. Es un gobierno que no tiene la mayoría en el Congreso. Entonces, por decreto no se puede gobernar mucho tiempo. Así que digamos, hay que entender las limitaciones políticas, económicas y sociales que el gobierno enfrentó y enfrenta todavía. Y hacemos una pequeña pausa, pero ya venimos con mucho más porque hay muchísimas voces por escuchar de este Congreso número 11 de IAEF Filial Córdoba. Ya venimos. Que en este congreso de IAEF que Canal C está cubriendo desde el Sheraton Córdoba Hotel, pero ha llegado el momento de escuchar a grandes referentes locales y también nacionales. Sucedieron tantas cosas rápidamente en este país en las últimas 2 o 3 semanas que es medio difícil a veces decir, bueno, vamos a analizar una por una todo lo que pasó. Pero me gustaría escuchar tu opinión como empresario. ¿Qué crees vos que está sucediendo hoy en la Argentina? Creo que la situación que tuvieron, si estuviera en una compañía privada, hace 2 años y medio con la herencia tremenda, uno hubiese tenido que poner cosas patas para arriba rápidamente y hacer intervenciones y correcciones muy rápidas. En política eso a veces no se puede, y ellos son mucho más hábiles que yo en todo lo que es ver política, dónde se puede llegar, a qué tiempo, en qué momento. Y evidentemente a cierto momento la oposición te puede chicanear, como fue la chicana ahora de la votación en el Congreso, y el mercado te puede decir está yendo demasiado despacio para mantener a largo plazo mi convicción que estás haciendo, esas son las cosas que hay que hacerlas. Y diría, pasó al mismo tiempo, el mercado dijo, ahora hay que hacerle las cosas. Y como siempre se cae un poco
en el defecto que para controlar la inflación que mejor hay que atrasar el tipo de cambio. Y la verdad que es absolutamente absurdo atrasar el tipo de cambio, porque el país sale de la pobreza, sale de una pobreza del 30%, un país deshecho, y entonces por un cierto periodo tiene que ser muy competitivo y cambiar la situación general de la producción a netamente exportadora, y limitar las importaciones. Hay que abrir el país, es un país más cerrado del mundo, hay que abrirlo, pero ayudar mucho a la exportación. Entonces, cuando vos atrasás el tipo de cambio, lo que estás es incentivando a la gente a importar más y exportar menos. O estás incentivando a la gente a gastar afuera, gastar en turismo afuera. Y para mí no es el momento en el cual el país puede permitirse estos lujos. Hoy el país que tiene que trabajar duro para empezar a arreglar todas las cosas. Que las tarifas tengan que llegar a un precio correcto del valor de la tarifa, hay que hacerlo. Que la reforma impositiva, que era totalmente distorsivo el 90% de los impuestos, no el 90%, pero buena parte de los impuestos, había que hacerla. Ahora, la reforma impositiva tarda 4 años a funcionar perfectamente. 4 años son muchos. Entonces, todo esto a veces hacerlo lentamente cuesta. El déficit fiscal hay que bajarlo rápido. Se está haciendo. Creo en todo caso que, bueno, tuvimos un sacudón más bien cambiario y no bancario, que lo que es bueno. La gente tiene memoria de cuántas veces los estafaron en los últimos 80 años en Argentina con la moneda y todo eso. Entonces, primera cosa, digo, cuidado, no estés en peso y no estés en los bancos argentinos porque te lo van a afanar. No era para nada la idea del gobierno, pero es lo que queda en la historia y la mala historia de Argentina. Y eso va a tardar 10 años para que se saque la idea que es un estafador serial. Entonces, un momento que hay un poco de zozobra, ¡boom!, todos compran dólares. Además, se hizo algunos manejos absurdos, un impuesto que entraba a los extranjeros y justo el día antes los extranjeros se fueron con 7.000 millones y se fue a rescatarlo a un precio del dólar bajo. Solo hubiese dejado que los extranjeros salieran con un dólar alto, pero que son cosas, son pequeños detalles. La verdad que las tarifas tienen que ir a avanzar. Yo cuando se hace esa chicana del Congreso de la oposición, creo que son chicanas, yo digo, ¿por qué no retrotraían las tarifas a noviembre del 2001? Era mucho más barata aún, ¿por qué noviembre del 2017? Es decir, no había ninguna racional salvo molestar y no cubrirla con otra partida de plata para reparar. Bueno, ahora creo que toda Argentina va a tener que ver que esta fiesta la tenemos que pagar y la vamos a tener que pagar un poco todos. Y esta es un poco la conclusión de esto. Muy bien que entre el Fondo Monetario, muy bien, es un excelente auditor y nos da un camino a un país que no llega a mantener un camino correcto con su moneda, con su macro desde hace 85 años. También cuando tiene buenas ideas, como va desarrollándose esto, no llega a mantener credibilidad por Mario Draghi. El Fondo Monetario se ha sido tomado rápido, a tiempo, y va a ayudarnos mucho para salir de esta pequeña chicana en la cual nos encontramos. Carlos, la pregunta básica sería, ¿cómo estamos y cómo vamos? Bueno, ahora buenas tardes, noches, días. Ahora estamos por firmar un acuerdo con el fondo, que no sé si se firmará en el día de la fecha, mañana, creo que lo trataba el directorio, y a partir de ahí, cuando veamos el acuerdo, los montos, la letra chica, evidentemente empieza una nueva ruta de política económica, porque me imagino cambios respecto a lo que venía. ¿Vos crees que cuando se firme con el fondo se van a bajar las tasas? ¿Las tasas de interés? No, pero no por la firma con el fondo, digamos. Me parece un camino natural donde deban bajar. Si no bajan, estamos en un problema. Pero está clarito que a 40% de tasa de interés
sendero del Banco Central, no hay vida en el sector real. Eso cae de maduro, pero creo que hasta los propios responsables se dan cuenta de eso. Así que yo creo que ha sido una situación, espero, transitoria respecto a lo que ocurrió en los últimos 30, 60 días. ¿Vos crees que aunque se bajen las tasas, los inversores dejarán el carry trade y se vendrán a invertir sin reforma laboral y sin reforma impositiva? Bueno, lo que pasa es que la palabra inversiones, carry trade, reforma laboral, reforma impositiva, da un espectro amplio de inversiones. Lo que está claro, y ya se vio, ahí estuvo mal asesorado el presidente, en que lluvia no va a haber, no hubo ni espero. Pero las inversiones son un conjunto de cosas que una va acá, otra va allá, de algo generalizado no espero. Y ahora después se va a mezclar en poco tiempo con otra vez elecciones nacionales. Así que yo creo que hay que recuperar la iniciativa en este primer periodo que yo he denominado de transición. Bien, mal o regular, para la herencia recibida los primeros 4 años son de transición y los segundos 4 serán de crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles crees vos que van a ser las principales medidas que le va a pedir el fondo? No tengo idea, pero estamos a horas de que ocurra. Me imagino que es un programa clásico, digamos, y tradicional. No hay medida que te pida el fondo y que tenga que hacer vos. Si vos tenés que bajar 5 kilos, aunque tengas o no nutricionista, tenés que hacer algo para bajar 5 kilos. Entonces, vos decís, si fui al nutricionista, de repente tomás un compromiso adicional, pero si estás vos solo en tu casa, es lo mismo. ¿Vos crees que el fondo le va a pedir que saque esos 5.000 millones de dólares que pone todos los días para mantener el dólar a 25? Aunque no lo pida el fondo, es una situación transitoria de emergencia, o sea, está clarito que con esas rueditas no podés andar, pero no por pedido del fondo. El transitorio de emergencia, ¿te acordás cuando pusieron el impuesto a los combustibles y dijeron por un año? Es un impuesto, otro es una amenaza de que si compra dólares, yo creo que tiene que volver a la normalidad de compra-venta de dólares. Lamentablemente, en Argentina, las condiciones que se han creado son propensas a generar empresarios prebendarios. Es probable que, no digo para nada generalizado, pero que en estas condiciones sea esa una condición empresaria más eficiente que otras. Pero si uno en el país, como cualquier país del mundo, genera las condiciones normales de competitividad y de producción, indudablemente no se van a destacar los prebendarios, los que tienen esa facilidad, sino que se van a destacar los que saben producir, los que son eficientes, los que son esforzados, los que son los verdaderos productores de riqueza en el mundo, que son los empresarios. Es probable que en este clima que vivió Argentina durante décadas, sí, haya sido más fácil a lo mejor que algunos prebendarios se hayan lucido, pero no todos, desde ya. Está bien, la búsqueda de la competitividad hace que muchos empresarios nos digan a los periodistas, mirá, con esta legislación laboral que tenemos en la Argentina, donde no se puede tocar a nadie y para indemnizar a alguien que se está despidiendo hay que vender la empresa, no se puede trabajar. Y además, Argentina es uno de los países con mayor presión fiscal del mundo, por lo tanto el costo argentino no nos torna competitivos. ¿Qué hay al respecto? Eso es absolutamente así. Argentina tiene una lacra nacional que es la burocracia. La burocracia argentina es una verdadera lacra para el sistema productivo. Y esa lacra está en la burocracia sindical, fiscal y administrativa. Esas 3 lacras que caen sobre el aparato productivo nacional lo hacen totalmente fuera de competitividad, más allá de que tampoco haya una gimnasia dentro del empresariado de eficiencia, que eso se podría curar como consecuencia de primero corregir estos errores. Es cierto eso, que obviamente, pero que lo hay, pero que yo creo que realmente el verdadero desafío de Argentina es generar las condiciones para la real competitividad. Pero eso lleva 10 años, no se puede hacer de un día para otro. Y 10 años donde más o menos el aparato productivo se haya puesto en funcionamiento
de alguna forma. Y la forma en que se lo puede poner temporariamente en funcionamiento con una sustitución de importaciones que genera trabajo acá en Argentina y sin cerrar ninguna importación, es sencillamente teniendo un tipo de cambio favorable, un tipo de cambio alto. Eso daría competitividad temporaria hasta que se corrijan los errores de fondo. Lo que pasó siempre, y es el riesgo de esta política, es que en ese interín se olviden, cuando las cosas empiecen a funcionar, que hay que cambiar las cosas de fondo. Y entonces volvemos a lo mismo. Yo creo que intentar cambiar las cosas de fondo en un clima adverso de escasez de trabajo del aparato productivo ralentizado es un desafío muy grande, es como remar en dulce de leche. Cualquier cosa que quieras cambiar es muy pesado si es que logras cambiarlo. De manera que lo que es imprescindible es poner ese aparato productivo en marcha. ¿Cómo lo podés poner? Y con un tipo de cambio favorable. No hay otra. Lo han hecho Japón ya hace 50 años, Corea, China, todos. Es una forma realmente de arrancar. Samsung ha tenido tantos privilegios. Yo he estado en contacto con coreanos, que uno de nuestros hoteles principales son socios de ellos. Decían, yo no sé si soy Samsung o coreano, porque realmente Samsung ha tenido una cantidad evidentemente de corazas protectoras hasta que logró ser lo que es Samsung. Pero en eso hay que entender que hay que apoyar a la producción nacional para que arranque, nos guste o no nos guste, porque generando ese valor agregado es la verdadera fuente de riqueza de un país, y si no le damos comienzo no llegamos a ningún lado. ¿Se puede poner el aparato productivo en marcha con tasas del 40%? No, absolutamente que no. Además, eso marginalmente, aparte del atraso de cambio, realmente pone a las empresas no ya en ralentí, sino en este estacionamiento. Es imposible. Con lo cual uno se pregunta qué entienden por este desafío. El desafío de la inflación es cierto, la inflación es un cáncer para una sociedad, pero está bien, nosotros tenemos cáncer desde hace 100 años. ¿Sabes cuánto fue la inflación del 17-18, 1917-18? 48%. Es decir, que hace 100 años que seguimos más o menos parecidos. Nosotros somos una civilización, un país que no existe en la historia de la humanidad con 100 años de inflación y desconcierto. De manera que en cierta medida estamos acostumbrados a vivir con eso. Es un cáncer que hay que erradicarlo, pero bueno, estamos con una cierta gimnasia. Lo que no podemos hacer es competir con tipos de cambio atrasados cuando tenemos todo este sobrepeso de la presión fiscal argentina, que es más alta que, por supuesto, que la de Estados Unidos. Estamos a niveles de Finlandia, con la burocracia que tenemos que soportar administrativa, llenando formularios, papeles, sellados permanentemente para cualquier cosa, así sean pymes de 5 empleados. Todo ese fárrago de carga sobre el aparato productivo lo hace ineficiente y bueno, lamentablemente hay que ponerlo en otras condiciones favorables para que arranque. Y esto, si no se entiende, yo creo que es peor para la inflación también. Porque el aparato productivo parado como está, o semiparado, ¿qué hace? Pagar mucho menos impuestos. ¿Y cómo vas a solucionar el tema del déficit con menos impuestos? Es como un absurdo económico, pretender combatir la inflación parando el aparato productivo. No se entiende. Bueno, esto es una consecuencia del Banco Central, no lo puedo entender. Estás enojado con el Banco Central, ¿no? Hace 2 años. Se han venido acá hace 2 años, cuando vino el primer presidente del el director Yach, se lo dije, y al segundo también se lo dije. Bueno, ahora ya no tengo tanta paciencia para decirlo. Última pregunta, Martín. ¿Cuáles son, a tu criterio, los principales errores que ha cometido este gobierno? Yo creo y sigo creyendo en el ingeniero Mauricio Macri. Es una persona muy inteligente, capaz y tenía un proyecto claro. Obviamente partió de la nada, hizo un partido y llegó a ser presidente de Argentina. Es una persona inteligente, es capaz. Claro, entrar de presidente con el fárrago de problemas que tenía, probablemente se haya confundido y haya en esa situación no percibido la gravedad de lo que se estaban haciendo con este tipo de cambio. Y esto es lo que creo que cuando se dio cuenta pidió que se cambie. Para vos esos son los principales errores.
Para mí son los principales errores, porque todas las otras cosas se intentan hacer bien, hay cosas que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero en realidad hay como, y creo que es lo que lo sostiene en un cierto consenso, una intención que se la ve clara de corregir graves problemas de Argentina, pero como digo, en un aparato productivo ralentizado es como remar en dulce de leche, cualquier cosa que quiera corregir se hace muy difícil, la población vive aferrada a sus cosas, a sus privilegios, a sus situaciones, sean empresarios, empleados, lo que fuera, empleado público. Entonces, modificar algo en este sistema de tensión social se hace muy difícil. Sin dudas, conocer las opiniones y las voces de estos referentes en la materia nos sirven para tomar decisiones y para conocer cuál es el momento social, económico y político en el que se encuentra nuestro país. Nosotros nos vamos, agradecemos por supuesto a IAF Filial Córdoba por habernos dado la oportunidad de estar presentes a Canal C, cubriendo semejante evento, y seguramente nos volveremos a encontrar en lo que va a ser el próximo Congreso Anual del IAF. Será hasta la próxima.